Buenas noches, mis amados hermanos, Señor les bendiga. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema, el estudio bíblico, la resurrección de Cristo, el corazón del Evangelio. Y la semana pasada quedamos en ver algunas evidencias de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, una de las primeras es que la tumba de él fue ampliamente custodiada y aún así la encontraron vacía. Hoy vamos a ver otras, ¿verdad? Hasta donde nos alcance el tiempo. Los primeros testigos, o sea, los primeros testigos de la resurrección del Señor fueron mujeres. Y porque este detalle es importante, ya se lo voy a explicar. En la cultura judía existe la costumbre de preparar el cuerpo de un fallecido para su sepultura. Cristo fue sepultado a la carrera, como decimos los ticos, tal vez sin recibir la preparación adecuada. Recuerden que ya venía Shabbat, que ya era tarde, ya quedaban pocas horas de sol, había que enterrarlo antes que anocheciese, ¿verdad? También ahí es otro tema, ¿verdad? Siempre se cree y se enseña y se da por sentado que el Señor murió un viernes en la tarde. Parece que eso no fue así. Él tuvo que haber muerto un miércoles, porque evidentemente de viernes a domingo no hay 3 días. Pero bueno, ese es otro tema, lo podemos hablar luego. El tema es que el Señor venía un día de reposo para los judíos, independientemente si era un Shabbat u otro tipo de día de reposo. Recordemos que estamos con el tiempo de la Pascua, que también son días sagrados para ellos. Y el Señor tuvo que ser preparado para la sepultura a la carrera. El grupo encargado de realizar esta preparación se denomina en hebreo Hebra Kerushá. Y hay grupos de hombres para varones y de mujeres para atender cuerpos femeninos. Pero quienes van al sepulcro al amanecer no fueron hombres, sino mujeres. ¿Eh? Los apóstoles y familiares cercanos al maestro debieron estar muy desconsolados y abatidos emocionalmente para no ir a cumplir un ritual tan importante. Los judíos pueden ser muy mundanos, ¿verdad? Pero los rituales mortuorios, mis amados, esos sí son cumplidos al pie de la letra, ¿verdad? Ahí no hay ítem, ahí no hay, dejémoslo para otro día, no. Eso se hace al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, ese es un tema a tomar en cuenta, ¿verdad? Ok, ahora, las mujeres llegan a la tumba y ven que el cuerpo no está. Algunos incrédulos argumentan que fue que ellas se equivocaron de tumba y hicieron otra. Esto tampoco tiene validez, pues hubiera sido muy fácil comprobar su error. No es en esta, es en esta otra. Ahí está el cuerpo enterrado, ¿eh? O depositado. El testimonio de ellas llega a los oídos de los apóstoles y posteriormente a los demás. Y el detalle aquí es que en aquellos tiempos el testimonio verbal de una mujer no era considerado válido. Las mujeres no podían atestiguar en un juicio ni reclamar una herencia. De hecho, la palabra testigo viene de testículo, dando a entender, ¿verdad?, que únicamente hombres podían atestiguar
o declarar en un juicio. El testimonio de una mujer no era válido por no tener testigos. ¿Ok? Entonces, si la resurrección fue un montaje, para que fuese creíble, los primeros testigos debieron haber sido hombres y ojalá hombres de cierto nivel económico y social, y no pescadores descorazonados. Entonces, aquí vemos también un pequeño paréntesis en este tema que estamos hablando, es cómo el Señor, cómo Dios utiliza a todo tipo de personas para llevar su mensaje. Y eso es algo claramente, ¿verdad? Estoy haciendo un comentario pensando claramente en aquellas iglesias que le prohíben a las mujeres predicar, ¿verdad? No, es que la Biblia dice que yo no permito que la mujer se enseñoree y ahí, allá, entonces la mujer que se calle y que haga silencio en la iglesia. Pero si aquí vemos que el Señor se valió de mujeres para que llevaran su mensaje, no de hombres. No les dijo, mujeres, vayan a hablarle primero a mis apóstoles para que ellos primero corroboren si es cierto y luego vayan y hablen a los demás. No. Ellas de una vez fueron y vieron la buena nueva de la resurrección del Señor a pesar de ser mujeres, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Hacen chistes de esto, ¿verdad? Dicen que el Señor escogió a mujeres para que el mensaje llegara más rápido. Pero bueno, esos son detalles. Pero sí me interesa resaltar eso, ¿verdad? Cuando Dios tiene que dar un mensaje, Él no se fija si es un hombre, si es una mujer, nada que ver, ¿verdad? Y ese machismo que todavía existe en buena parte de la iglesia, que todos los hombres pueden predicar, que todos los hombres pueden pastorear, que todos los hombres pueden ser líderes. El Señor utilizará a quien Él quiera, porque Él es soberano. Él es soberano. Eh, por ejemplo, sí, el orden de Dios para la familia, ¿cuál es? Sí, que el hombre sea la cabeza del hogar, la mujer sujetada a él y los hijos. ¿Se da eso en la realidad? Tristemente, en la mayoría de hogares, no se da eso. La mayoría de hogares, hoy por hoy, me debería decir, son jefeados por mujeres, porque hay una generación de hombres irresponsables, bueno, ya eso lo sabemos, no hay que aumentar mucho en eso. Pero hay una generación de hombres que abandonan su hogar o están ahí, pero es como si no estuvieran. Entonces, ¿qué le toca a la mujer? Asumir el rol que Dios había determinado para el varón. Quiere decir eso que Dios no va a respaldar a esa mujer porque está usurpando el lugar del varón. No, y más bien, por la responsabilidad del otro, ahora ella tiene que asumir un doble rol madre y padre a la vez. Y Dios va a seguir bendiciendo a esa mujer por estar siendo valiente, ¿verdad? Y eso sucede en muchas iglesias, que el liderazgo masculino estaba tal vez bastante débil y Dios tiene que recurrir a mujeres para liderar iglesias, porque no existen en ese lugar hombres dispuestos a ser líderes principales de la congregación. ¿Okay? Entonces, cerrado el paréntesis, seguimos. Dice que muchos atestiguaron haberlo visto. Las escrituras indican que el Señor se apareció a unas 500 personas.
Primera de Corintios 15:6 lo habla el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí está. Esas fueron escritas pocas décadas después de la ascensión de Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Para esa época, muchos testigos pudieron haber refutado los manuscritos. Es decir, todo estuvo muy cerca en el tiempo, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Unos años después de el Señor apareció a 500 hermanos, ¿verdad? Está haciendo esta aseveración y era muy fácil para los críticos llegar y decir, eso está diciendo es mentira, ¿verdad? Ahora, lo que hace eso tan relevante es que fue escrito a griegos. Corinto era un puerto, o es un puerto de Grecia, que no creían tales declaraciones cuando muchos de estos testigos aún vivían. Así que era una declaración arriesgada si se podía desmentir un poco de investigación directa. Incluso tenemos una referencia secular. Se trata del reporte del historiador y líder militar judío Flavio Josefo. Este autor resume la historia de la nación judía desde su inicio hasta su tiempo. Esto fue lo que manifestó alrededor del año 90 después de Cristo. Abro comillas. En ese tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilatos lo condenó a la crucifixión y a la muerte. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Cierro comillas. Antigüedades 18:3.3. Las vidas de sus discípulos cambiaron dramáticamente. Los discípulos fueron transformados casi inmediatamente de ser hombres sin esperanza y llenos de miedo después de la crucifixión. Juan 20:19. Vamos a leerlo acá. Juan 20:19 dice lo siguiente, nada más para tenerlo por acá. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Ahí, un puñado de hombres con temor, asustados, descorazonados, con miedo, pasaron a ser hombres confiados y testigos audaces de la resurrección. Unos capítulos más adelante, en el siguiente libro, el de Hechos, capítulo 3, versículo 15. Y mataste, dice Pedro, y mataste al autor de la vida y en Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el capítulo 4, versículo 2, dicen: resentidos de enseñarse al pueblo y anunciarse en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ya, la vida de ellos cambió. Ya no estaban ahí temerosos ni confundidos. Ahora se arrojaron con valentía.
a hablar abiertamente de la resurrección de Cristo. Aunque lo consideraran locos, aunque les dijeran cualquier cosa, ya eran hombres transformados. Su explicación sobre este cambio era que habían visto a Cristo resucitado y fueron autorizados a ser sus testigos. Hechos 2, a ver, 2:42, perdón. Hechos 2:42 dice de la siguiente manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Algunos pueden suponer que tal confianza se debía a alucinaciones o sueños, pero esto no se sostiene. Los discípulos no eran ingenuos, sino personas incluso incrédulas, tanto antes como después de la resurrección. Por ejemplo, Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 32. Marcos 9:32. Dice, pero ellos no entendían esta palabra, cuando el Señor les está hablando de su muerte, ellos no entendían y tenían miedo de preguntarle. ¿Mm? Lucas 24:11 también nos habla de eso, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 11. Lo tenemos de la siguiente manera. Ujú. Lucas 24:11. Dice así. Ujú. Aquí está, ya lo tengo. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían sus propios discípulos. En lugar de decir, los apóstoles, en lugar de decir, sí es cierto, el maestro nos había dicho, ahora lo entendemos, sí, ¿se acuerdan? Cuando él habló eso, no, las tenían por locas a estas mujeres. Imagínense el nivel, ¿verdad?, de incredulidad, de desconfianza. Juan 20, el libro de Juan, perdón, capítulo 20, dice lo siguiente, versículo 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo, y había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Los discípulos de Cristo estaban tan seguros de haberlo visto resucitado que muchos dieron su vida sin echar para atrás en esta afirmación. Si hubiera sido una alucinación, un sueño, un mero rumor, no hubieran soportado tal cruel persecución. Solamente gente que estaba completamente segura de su afirmación puede resistir tales presiones, por más que amenacen su vida. Y para ello, para corroborar lo que estoy diciendo, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4. Ajá, 2 Corintios, capítulo 4, aquí lo tengo, versículos 8-9. Y estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tiene más una información de la del propio Saulo de Tarso, y él dio un viraje de 180 grados. Al pasar del ser perseguidor de cristianos a ser el evangelista más vigoroso de todos los tiempos. Recordemos que Saulo no era un ignorante, educado en la escuela del sabio Gamaliel. Era el fariseo más recalcitrante y celoso, vigilante de la ley. Su vida solo pudo cambiar al encontrarse con el Señor resucitado. Y eso lo vemos en el libro de Hechos,
capítulo 9, primeros versículos del capítulo 9 de Hechos, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia, la conversión de Saulo, ¿verdad? En el camino a Damasco, donde un resplandor de luz del cielo cayó sobre él y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él temblando, su vida cambió completamente y el Señor lo llama a servirle. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Eso, la transformación de estos hombres tan radical, es una muestra más, una evidencia más de la resurrección del Señor de manera corporal. Continuamos la próxima semana. Dios les bendiga.